¿Y si la primera palabra que pronuncias cada mañana estuviera moldeando tu estado interior más de lo que imaginas, y casi nadie te lo ha dicho con claridad? Según ciertas tradiciones antiguas, el momento exacto del despertar no es solo un paso entre el sueño y la vigilia, es un umbral, un punto delicado donde la conciencia aún no ha sido invadida por el ruido del mundo, donde la mente no ha retomado del todo sus hábitos, y donde una sola palabra puede inclinar la balanza interior hacia la claridad o hacia la confusión. Sin embargo, con el paso del tiempo, este conocimiento fue diluido, reinterpretado o simplemente dejado de lado, no por maldad abierta, sino porque no todos estaban preparados para comprenderlo. Este video no llegó a ti por accidente. Tal vez apareció cuando algo dentro de ti comenzó a cuestionar por qué, aun haciendo lo correcto, sigues despertando con una sensación de peso, prisa o inquietud. Tal vez has notado que los primeros pensamientos del día parecen marcar el tono de todo lo que sigue, como si una inercia invisible se activara antes incluso de levantarte de la cama. No todos se hacen esta pregunta, y precisamente por eso, este contenido no es para todos. En antiguos relatos atribuidos a las enseñanzas de Jesús, más allá de los textos más conocidos y según interpretaciones preservadas en círculos de estudio menos difundidos, se hablaba del amanecer como un acto sagrado, no en el sentido ritual externo, sino como un ajuste interior. Se decía que el ser humano, al despertar, se encuentra momentáneamente sin defensas simbólicas, con la percepción abierta, y que aquello que pronuncia primero no es una simple palabra, es una orientación de la conciencia. La mayoría, sin saberlo, hace lo contrario. Despierta reaccionando. Reacciona al cansancio, al recuerdo de un problema, a la anticipación del día, a la preocupación que quedó inconclusa la noche anterior. Incluso el silencio con el que muchos despiertan no es neutro, está cargado de pensamientos no expresados, y esa reacción inicial, repetida día tras día, termina creando una forma de estar en el mundo. No es castigo, no es culpa, es resonancia. Ahora bien, hay algo importante que debes saber. Este conocimiento no se presenta de forma explícita en frases directas o mandatos evidentes. Está velado, se transmite entre líneas, en símbolos, en gestos, en silencios significativos. Por eso muchos leen los mismos textos durante años y nunca lo perciben, no porque no tengan fe, sino porque no han aprendido a mirar ese nivel de profundidad. Según ciertos estudios comparativos de tradiciones espirituales, Jesús hablaba en capas, una para la multitud y otra para quienes estaban atentos. Tal vez por eso hoy, al despertar, lo primero que muchas personas dicen, en voz alta o interiormente, es una queja, un lamento, una negación del día que comienza. Palabras que no parecen graves, pero que se repiten con la naturalidad de un reflejo. Y lo que se repite forma estructura. Lo que forma estructura condiciona la experiencia. Esto no es una amenaza ni una promesa. Es una observación que surge de siglos de reflexión sobre la conciencia humana. Si has llegado hasta aquí, te propongo algo sencillo, casi ritual, pero completamente voluntario. Escribe en los comentarios una sola palabra: presente. No para mí, no para el algoritmo, sino como una forma de marcar que estás aquí con atención, que no estás consumiendo esto de manera automática. En ciertas tradiciones, el acto de nombrar conscientemente ya es un primer despertar. A lo largo de este video no te diré de inmediato cuál es esa palabra que, según estas enseñanzas, debía pronunciarse al abrir los ojos. No porque sea un secreto elitista, sino porque comprenderla sin el contexto adecuado la volvería solo otra frase más. Y este conocimiento no funciona así. Requiere preparación interior, disposición y, sobre todo, discernimiento. Hay una razón por la que la mayoría hace lo contrario al despertar, y esa razón no tiene que ver con ignorancia, sino con condicionamiento. Para entenderlo, primero debemos adentrarnos en el conocimiento velado que rodea estas enseñanzas y en por qué fueron transmitidas de forma tan sutil. Y eso es exactamente lo que exploraremos a continuación. Para comprender por qué una simple palabra al despertar
podía tener tanta importancia en las enseñanzas atribuidas a Jesús, es necesario abandonar por un momento la lectura superficial de los textos y adentrarse en lo que ciertas tradiciones llaman el nivel velado. No se trata de libros secretos en bibliotecas ocultas, sino de una forma distinta de leer lo que siempre estuvo ahí. Según textos antiguos y comentarios preservados por escuelas contemplativas, muchas enseñanzas no fueron pensadas para ser entendidas de inmediato, sino reconocidas cuando la conciencia del oyente estuviera lista. En esa época, el conocimiento no se transmitía como información, sino como experiencia. Las palabras no buscaban convencer, sino activar algo interior. Por eso Jesús hablaba en parábolas, en imágenes, en frases aparentemente simples que escondían múltiples capas de sentido. Para la mayoría esas palabras eran solo historias morales, para otros eran llaves, y una llave no explica la puerta, la abre. Dentro de ese marco, el acto de despertar tenía un valor simbólico enorme, no solo porque marcaba el inicio del día, sino porque representaba, en miniatura, el paso de la inconsciencia a la conciencia. Según ciertas tradiciones olvidadas, cada mañana el ser humano revive un pequeño nacimiento. Sale del mundo interno, difuso y no lineal del sueño, y entra de nuevo en la estructura del tiempo, del nombre, de la identidad. Ese tránsito, decían, es delicado, y todo lo delicado requiere atención. Algunos textos paralelos, no incluidos en los cánones más difundidos, pero estudiados en contextos históricos y místicos, sugieren que Jesús enseñaba a observar los primeros instantes del día como un espacio de siembra, no una siembra externa, sino interior. Lo que se deposita ahí no se nota de inmediato, pero crece a lo largo de las horas. No como destino fijo, sino como orientación, como cuando ajustas levemente el timón de un barco y solo horas después notas que el rumbo cambió. ¿Por qué este conocimiento no se enseñó de forma directa y abierta? Según los propios textos, porque no podía imponerse. Era inútil decirle a alguien qué hacer si esa persona aún vivía completamente reaccionando al mundo. El conocimiento velado no se oculta por miedo, sino por respeto al proceso interior. Hay verdades que, cuando se entregan antes de tiempo, se deforman, se vuelven superstición, rutina o simple repetición sin conciencia. Con el paso de los siglos, la dimensión interior de estas enseñanzas fue quedando en segundo plano. Se enfatizaron las normas, las conductas visibles, las declaraciones externas. Nada de eso es necesariamente incorrecto, pero dejó de lado el trabajo silencioso de la percepción. Así el despertar se convirtió solo en un acto biológico. Abrir los ojos, levantarse, empezar a hacer. El cómo se despertaba el interior quedó fuera de la conversación. Y sin embargo, en ciertos círculos de estudio espiritual se siguió transmitiendo la idea de que el primer impulso del día tiene un peso desproporcionado. No porque sea mágico, sino porque ocurre cuando la mente aún no ha levantado todas sus defensas. En ese instante, no estás completamente identificado con tus preocupaciones, tus historias, tus etiquetas. Estás por unos segundos más cerca de un estado neutro, y lo que se introduce en un sistema neutro tiende a expandirse con menos resistencia. Aquí es donde muchos malinterpretan estas enseñanzas. Piensan que se trata de repetir una palabra como un amuleto, como una fórmula automática. Pero eso es precisamente lo contrario de lo que se enseñaba. La palabra no tenía poder por sí misma. El poder estaba en el estado desde el cual se pronunciaba, en la intención silenciosa que la acompañaba, en la conciencia que la sostenía. Sin eso, la palabra era solo sonido. Según este conocimiento velado, Jesús no enseñaba qué decir como una regla rígida, sino desde dónde decir. La palabra era una consecuencia, no el origen, pero para una mente entrenada en buscar recetas rápidas, esa distinción se perdió, y así lo esencial quedó oculto a plena vista. Tal vez ahora empieces a intuir que no estamos hablando simplemente de lenguaje, sino de orientación interior, de cómo te colocas frente al día antes de que el día te coloque frente a sus exigencias. ¿De quién toma la iniciativa? ¿Tu conciencia o tus condicionamientos? En el siguiente bloque iremos aún más profundo. No hablaremos de textos ni de historia, sino de la mecánica invisible
que explica por qué este primer gesto interior tiene efectos tan amplios en la percepción y cómo opera a nivel de resonancia y atención sin necesidad de fe ciega. Porque entender el cómo cambia por completo la forma de vivirlo, para comprender por qué ese primer acto al despertar tiene tanta relevancia, es necesario hablar de algo que no se ve, pero se experimenta constantemente: la mecánica invisible de la conciencia. No como un sistema rígido ni como una ley absoluta, sino como un campo de interacción sutil entre atención, percepción y significado. Según ciertas tradiciones contemplativas, el ser humano no se mueve primero por acciones externas, sino por estados interiores que luego se traducen en pensamientos, palabras y decisiones. Al despertar, la mente aún no ha recuperado por completo su narrativa habitual. No ha repasado la lista de pendientes, no ha reconstruido del todo la identidad social, no ha activado sus defensas simbólicas. Es un instante breve, casi imperceptible, en el que la conciencia se encuentra en un estado de transición, y todo estado de transición es altamente maleable, no porque sea débil, sino porque aún no se ha fijado en una forma. Las tradiciones antiguas hablaban de este momento como un umbral de resonancia, no en términos técnicos, sino simbólicos. La idea era simple: aquello con lo que entras en contacto primero tiende a establecer el tono de lo que sigue, no como una imposición, sino como una vibración inicial. Igual que una cuerda que empieza a vibrar y condiciona las ondas posteriores, la conciencia, al despertar, recibe una primera orientación. Aquí es importante aclarar algo. No se trata de energía en el sentido moderno ni de frecuencias medibles. Es un lenguaje simbólico para describir la experiencia interna. Cuando se habla de resonancia, se habla de coherencia interior, de la alineación entre lo que sientes, lo que piensas y lo que percibes. Y esa coherencia se establece, muchas veces, antes de que seas consciente de ella. La mayoría de las personas despierta siendo arrastrada por el pensamiento automático, un recuerdo, una preocupación, una anticipación, y ese pensamiento no aparece solo, trae consigo una emoción, una tensión corporal, una forma de mirar el día. Todo eso ocurre en segundos, sin que medie elección consciente. Desde esta perspectiva, no es que la persona elija mal, sino que no elige en absoluto. Simplemente continúa una inercia. Según este conocimiento velado, Jesús enseñaba a interrumpir esa inercia, no luchando contra ella, sino introduciendo un gesto consciente antes de que el hábito se cierre. Ese gesto podía ser una palabra, sí, pero no como sonido, sino como dirección. La palabra actuaba como un ancla de atención, un punto fijo al que la conciencia se sujetaba antes de dispersarse. ¿Por qué una palabra y no un pensamiento abstracto? Porque la palabra, incluso cuando se pronuncia interiormente, tiene forma, tiene inicio y fin, obliga a la atención a organizarse. Y cuando la atención se organiza, la percepción cambia, no mágicamente sino gradualmente. La persona comienza el día desde un lugar distinto, aunque externamente todo sea igual. Este es el punto que suele perderse. No estamos hablando de cambiar la realidad externa, sino la relación con ella. Y esa relación se construye desde el primer momento en que te reconoces despierto. Según ciertas tradiciones, quien no se reconoce a sí mismo al despertar, queda a merced de lo que el día le imponga. Quien sí lo hace, aunque sea por un instante, introduce una pausa. Y en esa pausa hay libertad. La mecánica invisible funciona así. Atención sostenida genera percepción clara. Percepción clara genera respuesta consciente. Respuesta consciente reduce la reactividad. No es un proceso inmediato ni espectacular. Es silencioso, pero con el tiempo transforma la forma en que se vive la experiencia cotidiana. No porque elimine los problemas, sino porque cambia el punto desde el cual se los enfrenta. Por eso se insistía tanto en el inicio. No como obsesión, sino como fundamento. Si el fundamento es reactivo, todo lo que se construye encima lo será. Si el fundamento es consciente, incluso lo difícil se vive de otro modo, y ese fundamento se establece muchas veces antes de levantarse de la cama. En el próximo bloque, veremos por qué la mayoría de las personas nunca accede a esta mecánica invisible. No por falta de capacidad,
sino por una condición humana compartida que drena la atención, fragmenta la percepción y mantiene a muchos en un estado constante de ruido interior. Ahí es donde este conocimiento comienza a volverse incómodo y revelador. Para entender por qué este conocimiento permanece inaccesible para la mayoría, es necesario mirar con honestidad una condición profundamente humana, la desconexión interior normalizada. No como un defecto moral ni como un error personal, sino como una consecuencia de la forma en que aprendimos a habitar la mente. Desde muy temprano, se nos entrenó para reaccionar, para responder, para anticipar, para sobrevivir en un entorno de estímulos constantes. Y en ese entrenamiento, algo esencial quedó relegado: la presencia consciente. La mayoría de las personas no despierta realmente cuando abre los ojos. Despierta el cuerpo, pero la atención sigue dormida. Entra en funcionamiento un diálogo interno que no se detuvo durante la noche. Simplemente bajó el volumen. Al amanecer, ese diálogo retoma el control con la misma narrativa. Pendientes, preocupaciones, comparaciones, culpas pasadas, miedos futuros. No es algo que se elija deliberadamente. Es un hábito profundo, reforzado día tras día. Este ruido interior no siempre se manifiesta como pensamientos claros. A veces es solo una sensación difusa de prisa, de incomodidad, de resistencia al día que comienza. Otras veces es una ansiedad sin objeto definido, un cansancio que no se explica solo por el descanso físico. Según ciertas tradiciones contemplativas, este estado no surge porque la vida sea intrínsecamente pesada, sino porque la mente nunca descansa de sí misma. Incluso al despertar, ya está cargada. Aquí aparece el verdadero problema humano del que hablaban estas enseñanzas: la pérdida del centro. Cuando una persona vive constantemente desde la reacción, su atención está siempre afuera. El día dicta el estado interior. Las circunstancias deciden el tono emocional. Y con el tiempo, esa forma de vivir se vuelve tan normal que ya no se cuestiona. Se cree que así es la vida, que despertar cansado es inevitable, que empezar el día con tensión es natural, que la claridad es un lujo ocasional. Según el conocimiento velado, este estado no es una condena, pero sí una consecuencia. Cuando el primer gesto del día es inconsciente, el resto se construye sobre esa base. No porque todo vaya a salir mal, sino porque todo se vive desde una mente fragmentada, una mente que nunca se unifica, que nunca se recoge, que nunca se reconoce a sí misma antes de lanzarse al mundo. Jesús, según estas interpretaciones, no hablaba del mal como algo externo, sino como una desorientación interior. No una fuerza oscura, sino una falta de alineación. El ser humano pierde su eje y entonces busca compensarlo con control, con distracción, con ruido. Y cuanto más ruido hay, menos se percibe ese instante silencioso del despertar donde todo podría comenzar de otro modo. Este es el punto incómodo. Nadie nos roba esa claridad. La entregamos sin darnos cuenta. Cada mañana, en el primer minuto, cuando permitimos que el pensamiento automático tome el control sin oposición. No por debilidad, sino por desconocimiento. Nunca se nos enseñó que ese minuto importaba. Nunca se nos dijo que ahí había una puerta. Y lo que no se nombra, no se percibe. Por eso, cuando se habla de una palabra al despertar, muchos lo descartan como algo ingenuo o irrelevante, porque no ven el problema que viene antes. Creen que el desafío está en cambiar el día, en resolver más rápido, en pensar mejor. Pero estas enseñanzas apuntaban a algo más profundo: cambiar el punto de partida. No añadir más esfuerzo, sino retirar la identificación automática por un instante. La mayoría vive drenada no porque haga demasiado, sino porque nunca se detiene interiormente. Incluso al despertar, ya está corriendo. Y una mente que corre desde el primer segundo, corre todo el día. No importa cuántas prácticas intente después, el fundamento ya fue establecido. Pero aquí hay una distinción crucial. Este problema humano no afecta a todos de la misma manera. Hay personas que, aun sin haber recibido estas enseñanzas, sienten una incomodidad sutil con esta forma de vivir. Perciben que algo no encaja, que hay más, que el día podría comenzar desde otro lugar. Son pocos, pero existen.
Y cuando escuchan estas ideas, algo resuena, no como creencia, sino como reconocimiento. En el próximo bloque hablaremos de ellos, no como un grupo exclusivo, sino como una sensibilidad particular. Aquellos que, según estas tradiciones, estaban más preparados para percibir lo que otros pasaban por alto. Aquellos a quienes se les hablaba en voz baja, no para separarlos, sino porque podían escuchar. Según ciertas tradiciones antiguas, no todas las personas responden de la misma manera a un conocimiento sutil, no porque unas sean superiores a otras, sino porque la sensibilidad interior no se desarrolla al mismo ritmo en todos. Jesús, de acuerdo con interpretaciones menos difundidas de sus enseñanzas, era plenamente consciente de esto. Por eso hablaba de quien tiene oídos para oír. No se refería al oído físico, sino a una disposición interior capaz de percibir lo que no se dice de forma literal. El concepto de elegido ha sido malentendido durante siglos. No se trata de privilegio, ni de favoritismo, ni de destino impuesto. En el lenguaje simbólico de estas tradiciones, el elegido es simplemente aquel que está atento, aquel que no se conforma con la superficie de las cosas, aquel que siente una incomodidad sutil con la vida vivida en automático, no porque sea mejor, sino porque percibe la fricción entre lo que vive y lo que podría vivir. Estas personas suelen sentir desde muy temprano o en algún punto de su vida que algo en el mundo no termina de encajar. Cumplen con sus responsabilidades, participan de la rutina, pero internamente hay una sensación de distancia, como si estuvieran presentes, pero no del todo, como si hubiera una capa más profunda de la realidad a la que aún no saben cómo acceder. Esa sensación no siempre es agradable. A veces se manifiesta como inquietud, como búsqueda constante, como cansancio de lo superficial. Según el conocimiento velado, Jesús identificaba a estas personas no por lo que decían, sino por cómo escuchaban. Escuchaban sin prisa. No buscaban confirmar lo que ya creían, sino comprender. Y cuando se les hablaba de símbolos, no pedían definiciones rápidas. Permitían que el significado madurara en silencio. Para ellos, una sola frase podía trabajar durante años. El despertar del elegido no ocurre de manera espectacular. No hay luces ni señales externas. Es un proceso silencioso de reconocimiento interior. Algo en la persona se alinea cuando escucha ciertas palabras, como si recordara algo que nunca aprendió de forma consciente. No es una idea nueva, es una memoria antigua que se reactiva. Por eso, estas enseñanzas no convencen, resuenan o no resuenan. Si estás escuchando esto y sientes que no se trata solo de información, sino de una invitación, eso ya es significativo. No significa que seas especial en el sentido común del término, significa que tu atención está disponible, que no estás completamente absorbido por el ruido, que hay espacio para una pausa consciente, y ese espacio es el terreno fértil del que hablaban estas tradiciones. El elegido, en este contexto, no es quien sabe más, sino quien interrumpe la reacción automática, aunque sea por un instante, aunque sea al despertar, antes de que el día reclame su cuota de atención. Ese gesto, pequeño e invisible, es suficiente para iniciar un proceso distinto, no de control, sino de soberanía interior. Por eso este conocimiento no se enseñaba en masa, no porque fuera peligroso, sino porque era inútil para quien no estaba dispuesto a observarse. Repetir una palabra sin atención no cambia nada. Adoptar un gesto consciente sin presencia lo vacía de sentido. El elegido no es el que hace, sino el que está, y estar en un mundo de distracción constante es un acto silenciosamente radical. Tal vez ahora entiendas por qué este tema genera incomodidad en algunos. No ofrece soluciones externas. No promete resultados inmediatos. No alimenta la identidad. Más bien la cuestiona. Invita a soltar, no a acumular, a escuchar, no a imponer. Y eso no es atractivo para una mente que busca certezas rápidas. En el siguiente bloque, después de haber recorrido el contexto, la mecánica y la disposición interior, llegaremos finalmente a la clave práctica, no como una fórmula, sino como una orientación simbólica. Una enseñanza sencilla pero profunda, que según estas tradiciones,
Jesús transmitía a quienes estaban listos para aplicarla sin convertirla en superstición. Después de recorrer el contexto, la profundidad velada y la disposición interior necesaria, es momento de acercarnos a la clave práctica, no como una revelación dramática, ni como una fórmula que deba repetirse mecánicamente, sino como una orientación simbólica que cobra sentido solo cuando se comprende desde dentro. Según ciertas tradiciones antiguas, Jesús no enseñaba prácticas para ser obedecidas ciegamente, sino gestos de conciencia para ser habitados. La clave no comienza con la palabra en sí, sino con el instante previo a ella, el momento exacto en que abres los ojos, pero aún no te has levantado, cuando el cuerpo sigue inmóvil y la mente todavía no ha retomado su velocidad habitual. Ese instante es fundamental. No debe ser forzado ni prolongado artificialmente. Basta con reconocerlo, con saber que estás ahí. Según este conocimiento velado, lo primero no es hablar, sino percibir. Percibir la respiración tal como está. No cambiarla, no controlarla. Simplemente notar qué ocurre. Ese acto simple ya introduce una diferencia radical. En lugar de reaccionar al día, te reconoces como presente en él. Esta percepción inicial crea el espacio interior desde el cual la palabra puede emerger con sentido. Y aquí llegamos a lo esencial. La palabra que, según estas enseñanzas, debía pronunciarse al despertar no era una petición, ni una queja, ni una afirmación sobre el futuro. No estaba dirigida a cambiar lo que vendría después. Estaba dirigida a anclar la conciencia en el ahora. En muchas interpretaciones, esa palabra era equivalente a decir aquí o ahora, no como concepto, sino como reconocimiento interior. No se trataba necesariamente de pronunciarla en voz alta. De hecho, muchas tradiciones sugerían que fuera interior, casi susurrada por la atención misma. La función de la palabra no era invocar algo externo, sino señalar. Señalar el punto desde el cual comienza la experiencia consciente del día, como si la conciencia dijérame estoy aquí antes de todo lo demás. La mayoría hace lo contrario. Al despertar, la primera palabra, dicha o pensada, suele estar en el pasado o en el futuro. Otra vez, tengo que, no quiero, ojalá. Palabras que empujan la atención fuera del instante presente. No son malas en sí mismas, pero cuando se convierten en el primer gesto del día, establecen una orientación reactiva. La conciencia comienza desplazada de sí misma. La clave práctica, entonces, no es imponer una palabra correcta, sino evitar comenzar desde la dispersión. La palabra propuesta por estas enseñanzas actúa como un punto de retorno. No promete calma inmediata, ni elimina las dificultades del día. Simplemente establece un centro. Y desde un centro, incluso el caos se percibe de otro modo. Es importante entender que este gesto no debe vivirse como obligación. Si un día lo olvidas, no ocurre nada. Si otro día lo recuerdas a mitad de la mañana, también tiene valor. Pero cuando se practica de manera natural, sin tensión, algo comienza a cambiar. No afuera, sino en la relación que mantienes con lo que ocurre. Según ciertas tradiciones, este gesto al despertar era considerado un acto de humildad interior. No una afirmación de poder, sino un reconocimiento de presencia. No yo controlo el día, sino estoy despierto en el día. Esa diferencia es sutil, pero profunda. Donde hay control hay resistencia. Donde hay presencia hay apertura. Por eso Jesús, en estas interpretaciones, no enseñaba a dominar la realidad, sino a habitarla con conciencia. Y el primer momento para hacerlo era al despertar. Antes de que el nombre, la historia y el rol social ocuparan el espacio interior, antes de que el mundo reclamara atención, antes incluso de levantarse de la cama. Esta clave práctica no busca resultados visibles inmediatos, busca coherencia interior. Y la coherencia no se mide en sensaciones intensas, sino en una estabilidad silenciosa que se va fortaleciendo con el tiempo. Un día, sin saber por qué, reaccionas menos. Otro día, escuchas mejor. Otro día, decides con más claridad. No porque la palabra haya hecho algo, sino porque te recordó desde dónde vivir. En el siguiente bloque exploraremos qué ocurre cuando este gesto se integra de forma natural en la vida cotidiana.
no como una práctica aislada, sino como una transformación progresiva de la percepción. Cómo comienza a cambiar la forma en que ves, eliges y respondes, sin necesidad de añadir nada más. Cuando este gesto sencillo comienza a integrarse de forma natural en la vida cotidiana, algo cambia silenciosamente. No hay fuegos artificiales ni señales externas que anuncien la transformación. De hecho, muchas personas tardan en darse cuenta de que algo es distinto, porque no se trata de una emoción intensa ni de un estado extraordinario. Es, más bien, una modificación en la forma de percibir, una claridad que no hace ruido. Según ciertas tradiciones contemplativas, la verdadera transformación no ocurre cuando la vida se vuelve más fácil, sino cuando deja de ser vivida desde la resistencia constante. Y eso es lo que empieza a suceder cuando el día ya no comienza desde la reacción automática. El simple acto de reconocerte presente al despertar introduce una continuidad interior que se mantiene, de manera sutil, a lo largo de las horas. Las situaciones externas no cambian de inmediato. Siguen existiendo responsabilidades, conflictos, imprevistos, pero la relación con ellos se modifica. Ya no todo es absorbido como una amenaza o como una carga personal. Aparece un pequeño espacio entre lo que ocurre y la respuesta interior. Ese espacio es clave. No es indiferencia, es discernimiento. No es frialdad, es claridad. Con el tiempo, quien practica este gesto nota que su atención ya no se dispersa con la misma facilidad, no porque se haya vuelto rígido, sino porque ha desarrollado un centro. Desde ese centro, las emociones se sienten, pero no gobiernan. Los pensamientos aparecen, pero no arrastran. Las decisiones se toman con más pausa, no por cálculo, sino por alineación interior. Según el conocimiento velado, esta es una forma de soberanía silenciosa. No una soberanía sobre los demás, sino sobre la propia atención. Y la atención, decían estas tradiciones, es el recurso más valioso del ser humano. Aquello a lo que entregas tu atención te forma, te moldea, te dirige. Cuando recuperas, aunque sea una fracción de ella, recuperas también una parte de ti. La transformación interior tampoco implica aislarse del mundo, ni volverse distante. Al contrario, muchas personas experimentan una mayor capacidad de escucha, una presencia más auténtica en las conversaciones, una sensibilidad más fina ante los momentos cotidianos, no porque se vuelvan espirituales en un sentido externo, sino porque están menos atrapadas en su diálogo interno. Hay algo importante que suele pasar desapercibido. Al comenzar el día desde la presencia, se reduce la necesidad de buscar constantemente validación externa. No desaparece por completo, pero pierde fuerza. Ya no todo comentario, mirada o situación tiene el mismo peso. La persona empieza a sentirse más asentada en sí misma, no por orgullo, sino por estabilidad interior. Según ciertas tradiciones, este estado es el terreno donde puede florecer la verdadera paz, no una paz entendida como ausencia de problemas, sino como coherencia interna. Cuando lo que piensas, sientes y haces no están en permanente conflicto, cuando no necesitas justificarte constantemente ante el mundo, cuando puedes estar contigo mismo sin huir. Esta transformación no te convierte en alguien perfecto ni iluminado, te vuelve más humano, más consciente de tus reacciones, más honesto con tus límites, más atento a tus elecciones, y eso, en un mundo dominado por la prisa y la distracción, es profundamente transformador. Jesús, según estas interpretaciones, no hablaba de cambiar el mundo desde afuera, sino de ver el mundo desde un lugar distinto. Y ese lugar no se alcanza acumulando conocimientos, sino ajustando el punto de partida. Cada mañana, al despertar, se te ofrece la oportunidad de comenzar desde la presencia o desde la inercia, no como juicio, sino como posibilidad. Cuando esta enseñanza se comprende de verdad, deja de ser una práctica aislada, se convierte en una forma de estar. El despertar ya no es solo físico, es interior, y aunque el cuerpo se levante de la cama como siempre, algo en la percepción permanece despierto durante el día. En el bloque final, cerraremos este recorrido, no con una conclusión definitiva, sino con una invitación,
Porque todo conocimiento, según estas tradiciones, implica responsabilidad. Y entender esto no es el final del camino, sino el inicio de una forma distinta de vivir cada día desde su primer instante. Llegar hasta aquí no es un detalle menor. Según ciertas tradiciones, cuando una persona recorre un conocimiento de principio a fin, algo ya ha cambiado, incluso si no sabe ponerlo en palabras, no porque haya adquirido una nueva idea, sino porque ha sostenido la atención el tiempo suficiente como para permitir que algo se ordene por dentro. Y todo conocimiento que toca el centro de la conciencia trae consigo una responsabilidad silenciosa. La responsabilidad no es hacer algo extraordinario, no es corregir a otros, ni adoptar una identidad nueva. Es mucho más sutil que eso. Es saber que, a partir de ahora, ya no puedes decir que no lo sabías, que existe un instante, cada mañana, en el que tienes la posibilidad de comenzar desde la presencia y no desde la reacción. Y que ignorar ese instante ya no es simple desconocimiento, sino elección inconsciente. Este es el punto donde muchas enseñanzas se distorsionan. Algunas personas convierten el conocimiento en una carga, en una nueva exigencia. Se vigilan, se presionan, se frustran si no lo hacen bien. Pero eso no es lo que estas tradiciones señalaban. La verdadera comprensión no genera tensión, genera lucidez, no añade peso, lo retira, no crea una obligación, abre una posibilidad. El ciclo que hemos recorrido comienza y termina en el mismo lugar, el despertar. No como rutina biológica, sino como acto de conciencia. Al inicio del video hablamos de una palabra. Ahora sabes que esa palabra no es un talismán ni una fórmula. Es un recordatorio, un gesto interior que señala el punto desde el cual eliges vivir el día. Y ese punto está disponible cada mañana, sin excepción, sin condiciones especiales. Según el conocimiento velado, el verdadero error no es equivocarse, sino vivir dormido sin saberlo. Y el verdadero despertar no ocurre una sola vez, sino una y otra, en lo cotidiano, en lo simple, en lo que nadie ve. No necesitas cambiar tu vida por completo, solo necesitas cambiar el lugar desde el cual la vives. Y eso empieza antes de que el mundo te reclame. Este conocimiento no es para imponerlo ni para discutirlo, es para encarnarlo en silencio, para observar cómo, con el tiempo, la reacción pierde fuerza y la claridad gana espacio, para notar cómo ciertas tensiones ya no se sostienen igual, cómo algunas decisiones se toman con más calma, cómo el ruido interior baja, no porque desaparezca, sino porque ya no dirige. Si este mensaje resonó contigo, no lo compartas con cualquiera. Compártelo solo con quien esté listo para escucharlo, sin convertirlo en creencia ciega ni en rechazo automático. Hay personas que aún necesitan el ruido, y eso también forma parte de su proceso. El conocimiento, cuando se fuerza, se vuelve estéril. Te invito ahora a cerrar este ciclo de forma consciente. Si sientes que este contenido habló a una parte profunda de ti, deja un comentario con una sola palabra: despierto. No como declaración pública, sino como recordatorio personal. Suscríbete si deseas seguir explorando este tipo de enseñanzas con profundidad, sin prisa y sin superficialidad. Y guarda este video para volver a él en otro momento, quizá una mañana distinta, cuando lo necesites desde otro lugar interior. Recuerda esto: no es el día el que define tu estado interior, es el estado interior con el que entras al día, y ese estado se decide en un instante tan breve que la mayoría nunca lo nota, pero tú ahora sabes dónde mirar, porque al final, según estas antiguas enseñanzas, no se trata de despertar temprano, sino de despertar primero por dentro.